Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! Doy por iniciado el módulo 2, donde te voy a enseñar análisis técnico. En esta primera lección aprenderás qué es el análisis técnico, las tres premisas de este, su ventaja principal, las herramientas más importantes del análisis y finalmente volveremos a hablar de lo imprevisible que es el mercado. Durante todo este módulo voy a hablar del análisis técnico. Es importante que no olvides lo que comenté en la lección 2 del primer módulo, cuando hablé de la teoría del paseo aleatorio. Esta teoría dice que es totalmente imprevisible conocer el valor futuro del precio. Si no has visto esta lección, te recomiendo que la veas y sigas el curso por orden, ya que el conocimiento que voy dando es acumulativo. Así que algunos temas que explicaré de análisis técnico tienes que pasarlos por esta premisa, ya que yo te voy a acabar convirtiendo en analista cuantitativo. Por lo tanto, todo lo que aprendas en esta lección no te dará una probabilidad mayor de ganar por sí solo. Primero, se tiene que pasar por un backtest y un estudio matemático y estadístico para saber si el plan operativo es rentable. Por definición, el análisis técnico dentro del análisis bursátil es el estudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso de gráficos, con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio. El análisis técnico tuvo sus orígenes en Estados Unidos a finales del siglo XIX, con Charles Henry Dow, creando la teoría de Dow. Adquirió un gran impulso con Ralph Nelson Elliott dentro de los mercados accionarios con su teoría de las ondas de Elliott y posteriormente se extendió al mercado de futuros. Sin embargo, sus principios y herramientas son aplicables al estudio de los gráficos de cualquier instrumento financiero. El análisis técnico se basa en tres premisas básicas. La primera dice que el precio lo descuenta todo. Este principio puede ser considerado la piedra angular del análisis técnico. Supone que todos los elementos que afectan al mercado, ya sean políticos, económicos, sociales, psicológicos, especulativos o de cualquier otra índole, lo que llamaríamos el análisis fundamental, están, de hecho, reflejados en el precio. Por lo tanto, al analizar el precio en un mercado específico, se están analizando indirectamente todos los factores relacionados con ese mercado. Aunque de inicio podría parecer una aseveración pretenciosa, lo único que se argumenta realmente es que el precio refleja cambios en el balance entre oferta y demanda. El tema de la oferta y la demanda ya lo vimos al inicio de la primera unidad, y como ya sabéis, cuando la demanda supera la oferta, el precio sube, mientras que cuando la oferta supera la demanda, el precio baja. Es claro que los gráficos no se mueven por ellos mismos, son los factores fundamentales los que causan que el precio suba o baje a través de los cambios en el balance de la oferta y la demanda. El análisis técnico no le interesa conocer o analizar los factores fundamentales que causan los cambios, sino que se limitan a analizar las consecuencias de los cambios, que son finalmente los precios. Por esto se dice que el análisis fundamental es un análisis de causas, mientras que el análisis técnico es un análisis de consecuencias.
La segunda premisa dice que el precio se mueve en tendencias. El concepto de tendencia es absolutamente esencial para el enfoque técnico. El objetivo principal del análisis técnico es identificar una tendencia en su edad temprana para establecer operaciones en la dirección de esa tendencia. La tercera premisa dice que la historia se repite. Gran parte del enfoque técnico está basado en el estudio de la psicología humana, por lo que este principio es equivalente a decir que los seres humanos tendemos a reaccionar de igual manera ante circunstancias que tienden a ser iguales. Las formaciones técnicas que aparecen en las gráficas, por ejemplo, son consecuencia del sentimiento alcista o bajista del mercado, que tiende a comportarse de la misma manera ante circunstancias similares. Se asume que si funcionaron en el pasado, volverán a funcionar en el futuro. Otra forma de expresarlo es que la clave de entender el futuro es el estudio del pasado. Adaptando la premisa de que la historia se repite a nuestra forma de trabajar, podemos decir que existen ciertos patrones en el precio que cuando ocurren se rompe la aleatoriedad del mercado, pero teniendo claro que no todos los patrones rompen la aleatoriedad. Así que si alguien quiere trabajar con un patrón, primero lo tiene que backtestear para saber si se crea una excepción. De todos modos, yo te voy a decir patrones que conozco que rompen la aleatoriedad, pero después cada cual lo tiene que backtestear, porque nunca dos personas operan iguales y los resultados no son iguales. Una de las grandes fortalezas del análisis técnico radica en el hecho de que se puede adaptar a cualquier instrumento financiero y dimensión de tiempo. No hay ningún área dentro de los mercados financieros en los que los principios del análisis técnico no sean aplicables. El analista técnico puede seguir simultáneamente tantos mercados como desee, aplicando los mismos principios con adaptaciones menores de acuerdo al comportamiento de cada uno. Igualmente, la teoría se aplica prácticamente de la misma manera para cualquier gráfica, desde las de muy largo plazo, como son las mensuales o semestrales, hasta las gráficas intradía, como son las de horas y minutos. Ahora voy a dar una pincelada a las principales herramientas de análisis técnico. La primera es la tendencia. Una tendencia es la dirección general que la acción del precio refleja en la gráfica y se clasifica en tres categorías: tendencia alcista, tendencia bajista y tendencias laterales o rangos. Las explicaré con profundidad en la próxima lección. La segunda son las formaciones, figuras o patrones técnicos. Existen dos tipos de formaciones: las formaciones de cambio de tendencia y las formaciones de continuación. Las formaciones de cambio de tendencia, como su nombre lo indica, son aquellas que indican que un cambio de dirección en la tendencia está a punto de suceder. Las formaciones de continuación, por el contrario, sugieren que el mercado está tomando un respiro antes de continuar por el mismo camino. Si bien no ha sido demostrada la efectividad del análisis bursátil, tanto técnico como fundamental, debido al carácter imprevisible y aleatorio de los mercados financieros, te recomiendo el uso de la gestión de riesgo, en donde cada operación se asume como una pérdida potencial. El trader o inversor no debe arriesgar más del 2% de su capital en cada operación. El análisis
es solo una herramienta más, pero la causa de que muchos traders fallen en el intento se debe primordialmente al hecho de que consideran el análisis como una verdad absoluta y carecen de la preparación suficiente y de la disciplina requerida para asumir pérdidas. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.